existen coincidencias. Caminamos cada día hacia lugares, situaciones y personas que nos esperan desde siempre. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast. Vamos a estar hablando de astrología. Mi nombre es Giselle Vergesio y vamos a estar hablando un poco de lo que es la astrología kármica, esotérica, dracónica y cómo en el nivel del alma cada arquetipo funciona con una sincronía, con una vibración diferente que en algún punto se unifica para nosotros y para nuestro propósito álmico y de camino espiritual. Bienvenidos a Psicoesotérica. Vamos a estar hablando un poco de cómo podemos vincular este tema de la astrología con respecto a lo que es la parte más oculta, si se quiere, y esto de que sea oculto justamente tiene que ver con esta parte esotérica, ¿no? Esotérico quiere decir oculto. Por lo tanto, dentro de lo que es la astrología, también, que es el estudio, ¿sí?, de los cuerpos celestes y cómo funcionan a través de nosotros, tiene que ver un poco con respecto a la búsqueda de la iluminación en el camino, ¿sí?, de ascensión espiritual y de poder ser iluminado o iluminar nuestro sendero de las experiencias de nuestra realización en nuestro camino espiritual en un cuerpo físico, ¿sí? Eso un poco tiene que ver con respecto a lo que vamos a estar hablando un poquito de dentro de esta temática, ¿no? Hablar un poco de astrología esotérica, karma, ¿sí?, todo lo que viene a nivel de lo sutil, ¿sí?, lo que venimos a reflejar un poco en esta encarnación, que es justamente la parte más terrenal, pero dentro de esa parte terrenal poder contemplar un equilibrio a nivel espiritual, ¿sí?, con todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Primero entender un poco qué es el alma, ¿sí?, para nosotros. ¿Qué es el alma para lo que es la expresión psicológica, budista también, ¿sí?, o sea, dentro de las partes filosóficas? El alma habla de una mente abstracta, de la intuición, ¿sí?, inspirativa, de la voluntad, de intención, ¿sí?, espiritual, por supuesto, en la vida. Y a nivel del psiquismo, la psique es el alma, ¿sí? Y también un poco es esa voz interna que uno escucha y es la respuesta básica y primaria a esa pregunta que nos hacemos. A cualquier pregunta, ¿sí?, que hagamos en nuestra vida, tiene que ver un poco con esa voz interna de dualidad, ¿sí? Y es como ponerse en tercera persona también y preguntarte a vos mismo, ¿qué harías en ese caso? ¿Qué harías en ese lugar? En tu caso, ¿no? Entonces ahí es un poco también el escucharnos a nosotros mismos, ¿sí? Esa parte interna que muchas veces la dejamos atrás, dejamos que todo pase, ¿sí? Y que la parte racional, que no está mal tampoco, que la parte racional o mental le ponga demasiada voz, ¿no? Como demasiada voz a eso que estoy queriendo conectar o queriendo hacer. Entonces un poco habla de que la voz interior, ¿sí?, contiene esa verdad, ¿sí?, que muchas veces está velada por cuestiones externas y escondida, porque la escondemos, ¿sí? No queremos ver, no queremos ser reales con nosotros mismos. Eso es un poco lo que viene a plantear esta parte del alma y un poco lo que habla la astrología esotérica, ¿sí?, el ocultismo. Y esto lo tenemos que saber reconocer en nosotros mismos. Entonces un poco de eso habla la carta, ¿sí?, dentro de la carta natal, ¿no?, por supuesto, en este enfoque. Podría decirse que dentro de la astrología esotérica no es evidente nada, ¿sí?, ante los ojos o a los sentidos, ¿sí?, más que nada dentro de la parte más materializada, por así decirlo, no se puede vivenciar, ¿sí?, desde ese lugar, sino más bien
desde un lugar más subjetivo, donde afecta justamente a la conciencia y lo que afecta también es a la parte de lo que nosotros vemos como en segundo plano, que no es lo que justamente vemos en la parte terrenal. Es un poco como percibimos, ¿sí? Y esa parte de percepción afecta justamente no solamente a nuestro mundo interior, sino también a nuestra parte externa, ¿sí? Con los demás también, ¿no? A la parte vincular, pero más que nada al vínculo con nosotros mismos es a donde apunta un poco esta parte de la astrología. Por eso un poco también el seguir esa voz nos ayuda a desarrollarnos un poco más espiritualmente y nos ayuda a ir por nuestro camino, ese camino, ¿sí? Que nosotros muchas veces nos negamos, pero que internamente queremos y sabemos por dónde ir. Entonces, también la capacidad de conocernos a nosotros mismos es la capacidad de conocer nuestra propia alma. La búsqueda del placer constante evita de que tengamos dolor, porque nosotros inconscientemente queremos evitar ese dolor, el dolor de la vida. Pero hasta que ambos no se encuentran, el placer y el dolor se unen, porque es la contraparte de una misma moneda, como el día y la noche, como la vida y la muerte. Entonces hay que trascender el dolor. A eso enfoca un poco esta mirada astrológica. Hay que trascender, hay que mirar la oscuridad, hay que observar esa sombra que nosotros tenemos, porque todos la tenemos, y no negarla. Mientras más negamos esa oscuridad de nosotros, más nos es difícil encontrar el camino hacia donde queremos ir, que es justamente ese punto de quiebre en donde yo me siento cómodo. Entonces la lucha está entre la personalidad y por otra parte con el alma. La personalidad es lo que nosotros encarnamos en esta tierra, ¿sí? Desde el momento de nacimiento. Y en esa personalidad está el ego, en esa personalidad influyen muchos patrones que tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la familia de origen, que tienen que ver con las raíces y que tiene que ver también incluso con la sociedad. Esa sociedad que claramente impone, ¿sí? Y si no vas con la corriente, sos el raro, ¿no? Entonces, un poco tiene que ver, mientras no afectes, por supuesto, a nivel tangible a otra persona, que todos tenemos nuestro libre albedrío, por supuesto, mientras no afectes esa percepción o esa parte con un otro, no tiene nada de malo, ¿sí? el poder integrar nuestra propia alma a nuestra personalidad. El alma es la esencia, el alma es lo que yo quiero ser, eso que yo quería ser cuando era chico, ¿no? Esa primera experiencia que tenía, ¿sí? Al momento de decirme, esto es lo que me gusta. E incluso, quizás sin saber lo que yo quería o lo que a mí me gustaba, lo hacía porque emanaba de mí. Entonces es reconectar un poco, ¿sí? Con esta parte de ese niño interior, ese niño que fui, para poder conectar con esto que realmente me gustaría ser, hacer, y ese volver al origen. Pero en esa personalidad, donde habitan las heridas, también hay un quiebre o hay un punto de inflexión donde hay una oportunidad de avanzar, pero no la estamos viendo porque estamos ahí parados en la herida. Por eso tiene una parte también en donde el cosmos, la parte de la carta natal, nos habla de una cierta resiliencia ante la vida, ante los sucesos de la vida, ante lo que nos pasa, ¿sí? Y esa búsqueda de liberación constante que estamos teniendo en la vida. Eso es lo que nosotros no estamos pudiendo ver, sino más bien lo percibimos y están en esas palabras o en esas preguntas, mejor dicho, de quién soy, qué hago acá, cuál es mi sentido, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta. Este es mi lugar, ¿sí? O sea, por supuesto tiene una faceta
dentro de la parte astrológica de filosofía, ¿sí? De preguntarnos una parte de psicología, o sea, todo tiene diferentes ramas, o sea, la astrología tiene diferentes ramas, pero en esas diferentes ramas es donde nosotros podemos ver la totalidad de las cosas, mirando y observando discriminadamente una por una. Desde ahí parte todo y ahí unificamos todo, ¿sí? Entonces, también hay una cuestión en donde hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que es, que dice, permaneces en silencio como invisible, pero así alcanzarás el nirvana y hallarás la paz. Y esto tiene que ver con la mente. Simplemente con la mente. Mientras nosotros estamos racionalizando las cosas, pasan un montón de cosas a nuestro alrededor. A medida que nosotros vamos haciendo ese bullicio mental, ese ruido mental constante, y no entramos en ese silencio para poder permanecer un poco más en nosotros, y en ese instante que estamos, en ese presente, no racionalicemos en ese presente, en este momento. Si yo estoy mirando la nada o estoy haciendo algo, por supuesto mi mente está pensando o racionalizando lo que estoy haciendo, pero ¿qué siento con eso? En ese silencio que está detrás. ¿Qué es lo que siento cuando me hago un café, cuando estoy limpiando, cuando estoy trabajando? ¿Qué es lo que siento en ese momento? Mi mente está por ahí en otro lado. O mi mente está en lo que estoy haciendo. Pero es darle importancia al momento presente, tiene que ver con ese silencio, ese pequeño silencio que hacemos para poder observar qué es realmente lo que me está pasando. Es poder descifrar eso. Y ahí radica todo. ¿Sí? Un poco tiene que ver con eso. Entonces, también vamos a hablar un poco de la parte de la astrología dentro de observar nuestra mente, observar lo que hacemos, ¿sí? Todo tiene un punto de observación y en ese punto de observación y ese punto de entrada al caos aparente, empezar a reordenar, ¿sí? Empezar a equilibrar lo que estamos forjando, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando. Tiene que ver un poco con aprender a percibir, aprender a narrar nuestra propia historia, ¿sí? Aprender a conectar con los fragmentos de realidad que tenemos a nuestro alrededor. Interpretar la realidad, interpretarla, porque no es lo mismo como yo lo interprete que como lo interprete a una misma cosa o una misma situación la persona que tengo al lado. Entonces, es empezar a conectar un poco con mi realidad. No tiene que ver mucho, digamos, con lo vincular. Por supuesto que sí, porque vivimos en una sociedad y todo el tiempo nos estamos vinculando. Pero tiene que ver cómo estoy yo. Soy un pedacito de ese cosmos, un pedacito fragmentado, ¿sí? Esa alma en este cuerpo. Y cómo soy yo conmigo mismo y cómo me percibo a mí mismo. Ahí están las respuestas, en el cómo me percibo a mí mismo y cómo lo puedo empezar a internalizar de cierta manera para poder empezar a conectarme con todo lo que me rodea. En la ley del karma, que es la ley fundamental de causa y efecto, habla un poco de que cada ciclo es consecuencia del anterior y es una causa también de la siguiente. Por una necesidad de experiencia que necesita el alma, ¿sí? Caemos en el karma, ¿sí? Y ahí está la deuda cíclica que tenemos constantemente en vidas pasadas, a nivel más que nada los que creen justamente en la reencarnación, ¿no? La parte budista tiene que ver un poco con esto. Y si yo lo que hago hoy es, por supuesto, consecuencia de mi pasado, es lo que quiere decir esto, ¿no? Y lo que yo haga hoy también va a resonar con la consecuencia que vaya a tener en mi futuro.
Entonces, yo me lo estoy haciendo a mí mismo, no se lo estoy haciendo a un otro. Por más que yo esté por ahí, quizás, no sé, dañando a otra persona, a nivel de cualquier nivel. Estoy dañando a otra persona, pero en ese dañar a otra persona en realidad me estoy dañando a mí. A eso es lo que apunta esta parte, ¿no? Para yo poder sentirme más consciente de eso, necesito rebuscar en mí qué es lo que está pasando, dónde me estoy hallando, cuál fue mi pasado, cuáles fueron mis memorias, para que yo hoy esté actuando de esta manera. Sea positiva o no, todo tiene su karma. Cuando yo digo karma, muchas veces me dicen, uy, el karma es malo. No, ese karma se puede volver dharma, pero el karma no es más ni menos que una deuda. Y la deuda consiste en poder saldar ese deseo de experiencia que tiene el alma, y a través de ese deseo de experiencia contempla cosas que por ahí a veces, o hace cosas que por ahí a veces no te das cuenta de que por ahí lo estás haciendo mal. Pero cuando caes en cuenta de que eso que estabas haciendo mal lo podés cambiar y transmutar, todo empieza a funcionar mejor. Todo empieza a conectarse de otra manera, ¿sí? Un poco de esto habla Alice Bailey, ¿sí? Elena Blavatsky, que tiene que ver justo con la parte de astrología y ocultismo, teosofía, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de muchas cosas, pero tiene que ver un poco con esto, con esta vinculación de un montón de factores que hacen a una sola cosa o a un solo fragmento que somos nosotros, ¿sí? Como partículas cósmicas envasadas en un cuerpo, por así decirlo, ¿sí? Y que estamos viviendo experiencias que necesitamos para poder saldar esa deuda universal que tenemos con el cosmos, ¿sí? Básicamente. Vamos a hablar un poco de Jung, vamos a hablar un montón de cosas, y también para entender un poquito más cada fragmento de la astrología, ¿no? Ver el sol, ver la luna, ver el ascendente, entender la carta, ¿sí? Este es un poco lo que quería hablar dentro del primer podcast, pero viene un montón ahora, ¿sí? Para poder empezar a desmenuzar y empezar a comprenderme a mí, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Qué hago acá en esta vida? ¿Con qué fin? Todos tenemos un fin y un propósito. Está en aprender a observar, en aprender justamente de eso para poder saber cuál es mi camino. ¿Con qué disfruto? ¿Con qué no disfruto? Aprender a discriminar eso, ¿no? Aprender a discernir qué es lo que ya no me gusta de mí o qué es lo que ya no vibra conmigo, ¿sí? Aprender de eso me va a llevar a conectar con muchas cosas en mi vida positivas, y si hay más cosas positivas en mi vida y vibro mejor, atraigo justamente muchas cosas más positivas a mi vida, ¿sí? Bueno, un poco tenía que ver con esto. Espero que les sirva, ¿sí? Esta introducción a lo que está por venir. Y bueno, les agradezco mucho al haber llegado hasta este punto, por haberme escuchado. Mi nombre es Giselle Vergesio, me pueden seguir en mis redes sociales, indaraholística.com, en Instagram como Indara Holística, psicoesotérica, ¿sí? Dentro de lo que es este podcast. Y bueno, nos encontramos en un nuevo podcast. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.